tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Dios los bendiga ricamente. Hoy es domingo 14 de junio del año 2020 y estamos viviendo en un momento muy histórico. Estamos viviendo ya el tercer o cuarto mes de la pandemia del coronavirus. Así que estamos en un tiempo donde la gente está angustiada, donde la gente está confundida, las familias estamos encerrados en nuestras casas. Ya en algunos países se ha abierto los países, la economía, para que la sociedad, la gente vuelva a salir a las calles, a las playas, a las diversiones, etcétera, etcétera, tratando de recomenzar otra vez la economía de los países. Estamos viviendo en tiempos inciertos, porque no sabemos qué va a pasar. Estamos viviendo en momentos de mucha inseguridad. Aquí en Estados Unidos hay más de 41 millones de personas que han solicitado la ayuda del gobierno por haberse quedado desempleados. Además de que antes de la pandemia ya había algunos millones de personas que estaban desempleados por diferentes razones. Pero más de 41 millones de personas solamente por que han quedado desempleados por motivos de esta pandemia. Así que, queridos hermanos, es necesario que hablemos sobre este tema. Es mi nieto que está pasando el fin de semana con nosotros, así que a lo mejor lo vamos a escuchar en algunos momentos por ahí, pero está bien tranquilo, gracias a Dios. Entonces, les decía que es importantísimo que hablemos sobre este tema. No lo he tratado antes porque estaba sumergido en otro tema, las señales de la medianoche, que muchos de ustedes tal vez deben recordar estas enseñanzas. Pero quisiera compartir una serie de 3 temas en este tiempo, y estos tres temas son las plagas en la Biblia, que es el tema que voy a hablar en este domingo. Las plagas en la Biblia. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia sobre el coronavirus? La Biblia menciona este tipo de plagas. ¿Qué significan en la Biblia? Así que muchos se preguntan ¿por qué estamos viviendo esto? Hay que ir a la Biblia para entender el momento en que estamos viviendo. Hay que ir a las Escrituras y escuchar a Dios a ver qué nos tiene que decir. Las plagas en la Biblia es el primer tema. El segundo tema, ¿cómo parar las plagas? Los cristianos en la Biblia encontramos principios que nos enseñan y nos dicen cuál debe ser nuestro comportamiento, qué debemos hacer para tratar de parar estas plagas. Así que en su debido momento estaré tratando este tema, cómo parar las plagas. Creo que la iglesia puede hacerlo. La Biblia lo dice. En el momento estaremos viendo este tema, en su momento. Y en tercer lugar, en esta serie del coronavirus y la Biblia, quiero compartirles este tema, liderando en un mundo en reconstrucción. ¿Por qué? Porque debido a las plagas, a esta gran plaga que estamos viviendo, no solo ha afectado la salud de cientos de miles de personas, y cientos de miles de personas han fallecido, cientos de miles de familias han quedado sin un padre, sin un abuelo, sin un esposo, sin un hijo, sino que también ha afectado la economía de los países. No solo ha afectado la salud física, también ha afectado la salud emocional, la salud mental de millones de personas alrededor del mundo. Todavía hay gente que está en shock, que todavía no sale de su asombro, no sale todavía del pensar, Dios mío, ¿cómo es que ocurrió esto? Que de la noche a la mañana el mundo cambió. Todavía hay gente que está sufriendo mental y emocionalmente. Así que el mundo
el mundo va a necesitar ser reconstruido. Cuando esto pase, esperamos que en la misericordia de Dios, y esto va a ir pasando poco a poco, y de repente el mundo se va a encontrar con miles y millones de personas enfermos todavía físicamente, emocional, mentalmente, con una economía destruida, con millones de familias alrededor del mundo que no saben qué va a ser de sus vidas económicas, de sus finanzas. Así que el mundo va a necesitar ser restaurado, va a ser reconstruido. ¿Cuál es el rol de la iglesia, el rol de los pastores, el rol de los cristianos? Tenemos que ser los líderes en esta reconstrucción. Así que el último tema en esta serie va a ser liderando un mundo en reconstrucción. Y en su debido momento estaré entonces hablando sobre este tema. Así que en esta serie, Coronavirus y la Biblia, quiero que comencemos con Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. El Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Dice: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Hay tres cosas que Dios dice que Él puede hacer. Dice que Él puede cerrar los cielos para que no haya lluvia. En segundo lugar, dice que Él puede mandar a la langosta para que consuma a la tierra. Y en tercer lugar, dice que Él tiene el poder y la capacidad de enviar pestilencia a mi pueblo. Pestilencia, la palabra hebrea pestilencia significa cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Y dígame usted si no estamos haciendo frente a un virus para el cual todavía no existe un medicamento, un remedio, no existe un procedimiento médico que pueda sanar, curar a las personas infectadas. No existe una vacuna todavía para hacer inmune a las personas a este virus. Imagínense lo que estamos haciendo frente a una pestilencia, a una plaga, a una pandemia, a una enfermedad infecciosa y incurable por el momento. Es mortífera esta enfermedad. Así que el Señor nos está diciendo que Él tiene esa capacidad de hacer estas tres cosas. Pero en el siguiente versículo dice: pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Estos versos tienen como contexto al rey Salomón, cuando él edificó un templo maravilloso para Dios. Entonces él, en la dedicación, en la inauguración de este templo, hizo una oración hermosa que está allí en Segunda de Crónicas, capítulos 5, 6 y 7. ¿Verdad? Aquí en el capítulo 7, el Señor responde a esa oración de dedicación, de inauguración del maravilloso templo. Y le dice Dios a Salomón, porque lo llama aparte y le habla directamente a él en este momento, y le dice estas tres cosas. Yo puedo hacer estas tres cosas. Yo puedo cerrar los cielos, yo puedo mandar langosta, yo puedo enviar pestilencia. Pero si ustedes se humillan y hacen todas estas cosas, oran en este lugar, yo en este lugar voy a estar para escucharles. Voy a estar aquí para que cuando vengan me encuentren, y voy a oír sus plegarias, voy a oír sus oraciones. Así que aquí este es el contexto de estos versículos. Pero el punto que quiero enfatizar es que Dios envía o no envía estas pandemias, estas enfermedades, estas pestilencias. El Señor aquí dice que Él tiene el poder y la capacidad de enviar. Así que entonces, teniendo esto como referencia, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy es las plagas en la Biblia. ¿Qué son las plagas en la Biblia? La Biblia, ¿qué nos enseña sobre este tema? Bueno, la Biblia nos enseña 5 cosas. Creo que hay más cosas que la Biblia nos enseña sobre las plagas,
y las pandemias, pero de todas ellas he escogido 5 que me parecen las más relevantes o tal vez las más importantes para este momento y para nosotros. Número 1, la Biblia dice que las pandemias, las plagas, son una señal de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que es un juicio de Dios al mundo. Es un juicio. Número 3, la Biblia nos enseña que las plagas, las pestilencias, las pestes, las pandemias, las enfermedades infecciosas como la que estamos viviendo hoy, es una prueba que Dios manda al mundo, es una prueba muy fuerte. Dios nos prueba a través de estas pandemias. Número 4, todo esto la Biblia nos enseña y yo voy a ir parte por parte compartiendo con ustedes y viendo cada versículo bíblico y cada ejemplo que Dios nos pone en su palabra. Número 4, es un llamado de consagración a la iglesia. Para el mundo es un juicio y también está incluida la iglesia, pero es un llamado de una manera especial a la iglesia a consagrarse. Cuando vienen estos momentos, lo que Dios nos está diciendo, iglesia, estás caminando por caminos equivocados. Iglesia, estás errando el blanco. Iglesia, has desviado tu rumbo. Estás por el rumbo malo, equivocado. Vuélvete a mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y número 5, la Biblia nos enseña que ante estas cosas que son el producto del pecado del hombre, nadie es invulnerable. Todos podemos ser tocados por una enfermedad infecciosa como esta. Todos estamos sujetos a una situación de alarma, a una situación de crisis de salud y de crisis familiar, emocional y económica. Toda la crisis que envuelve esta pandemia. Todos somos vulnerables a esto. Nadie es invulnerable. Así que imagínense, para hacer solamente un poquito de actualidad, les dije que estamos el domingo 14 de junio y al día de ayer, viendo en las páginas oficiales, y estas cifras están actualizadas para anoche, en el mundo actualmente hay 7.410.510 contagiados. 7.410.510 contagiados. De ellos hay 418.294 muertes. Solo en Estados Unidos hay 2.111.215 contagiados y hay 116.969 muertos. Ahora, también en Brasil, que es uno de los países que más contagio tienen, ¿verdad? Hay 850.514 contagiados y hay 42.720 muertos. Estos son más o menos los 3 países en el mundo que más contagios tienen y más fallecidos por el coronavirus. Hermanos, amigos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor en este tiempo más que en ningún otro tiempo de tu vida. Estamos viviendo, como la Biblia dice, en tiempos peligrosos. En tiempos donde no podemos sino mirar estas cifras, mirar este tema con seriedad y mirar este tema con temor y temblor en nuestro corazón. Tenemos amigos que han sido infectados por este virus y tenemos amigos que tienen miembros en su familia que han muerto por este virus. Hay gente que hace chiste, que hace broma de estos números y de toda la pandemia y de todo lo que está pasando. No es tiempo para hacer broma ni chiste de esto. Hermanos, es un juicio de Dios. Y aunque ya llegará el momento en que hable sobre eso, pero solamente para decirles, hermanos, esto es un juicio de Dios, es una prueba grande. Tenemos que estar pendientes, mirando con seriedad. ¿Dónde estamos en Cristo? ¿Dónde está nuestra salvación?
¿Estamos pensando realmente que si Cristo viene hoy, nos vamos con Él? ¿Crees que tú estás listo y preparado? ¿Crees que estás listo y preparado para que si ocurriera un accidente, ojalá no, pero tenemos que pensar y colocarnos en todas las situaciones posibles? Y fallecemos, realmente al cerrar nuestros ojos en la tierra, automáticamente los abriremos en el reino de los cielos o será en el reino de las tinieblas. Existe un cielo y existe un infierno. Y los dos lugares, la única manera en que podamos ir es tomando una decisión. Y aunque no estoy terminando esta enseñanza, sino comenzándola, pero quiero comenzar invitándote a tomar una decisión. Si no en este momento, al final de esta charla, al final de esta conversación, al final de esta enseñanza bíblica, quiero pedirte con todo mi corazón que tomes una decisión. No puedes seguir viviendo sin rumbo, sin fin, sin propósito, sin sentido. Tú has sido hecho por Dios para Dios. Y Dios ha hecho el cielo para ti y para mí. El infierno lo hizo para el diablo y para sus ángeles, dice la palabra del Señor. Pero nos enseña también la Biblia que allí irán a parar todos aquellos que nos rebelemos en contra de Dios. Y me incluyo porque aun cuando yo creo estar seguro en este momento, pero yo no sé mañana, ni sé pasado mañana, si mi corazón y mi mente, mi conciencia cambie. Yo espero que nunca cambie. Yo creo en Dios desde pequeño, desde que tengo uso de razón. Y gracias a Dios hasta ahora no he cambiado mis creencias, las mantengo, las sostengo, las enseño, las comparto, las predico. Y nada ni nadie espero, como hoy me siento seguro, en mi futuro próximo, hasta que muera en esta tierra, yo me mantenga firme en los caminos del Señor. Por eso me incluyo. Aquellas personas que van a ir al infierno no tienen que ir. Si estamos vivos, si tú estás viendo este mensaje, puedes tomar una decisión. Solo una decisión cambia el rumbo de la vida. Las decisiones ganan guerras, ganan batallas. Las decisiones cambian vidas de la noche a la mañana. Y por eso quiero comenzar esta enseñanza haciéndote un llamado en primer lugar a dar ese cambio, a tomar esa decisión. Así que esto es muy, muy serio. Por las cifras que yo les comento, es sumamente serio. No es un juego lo que estamos viviendo. Hay gente que está muriendo y mueren con una agonía terrible. Las personas tienen que pasar 2 y 3 semanas entubados, boca abajo la mayor parte del tiempo. No pueden comer, tienen que darle de comer de otras maneras. Sufre mucho una persona que ha sido infectada y si le ataca fuertemente, entonces tienen que intubarlo y va a pasar muy difícil esa persona. Es por eso que muchos ancianos mueren, porque no tienen la capacidad para aguantar ese proceso de 2 o 3 semanas entubado. Y si logra sobrevivir la persona y le sacan todos esos tubos, dice que va a quedar para siempre con problemas de la garganta, inclusive con sus cuerdas vocales, y quedará debilitado en algunas áreas de su cuerpo para el resto de su vida. Quedará afectado para el resto de su vida. Así que esto es serio. Nosotros necesitamos tomar con mucha atención estos temas, ¿verdad? Así que en primer lugar, la pandemia que estamos viviendo es una señal de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, es una señal de la venida de Cristo. La Biblia dice en Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo he compartido este tema muy ampliamente en la serie pasada,
que lo titulé Señales de la Medianoche, Señales de la Segunda Venida de Cristo. Y hoy, por supuesto, no pretendo tomar mucho tiempo para hablar sobre este tema, pues ya lo he tratado con bastante tiempo en la serie pasada. Pero dice, habrá pestes y hambres en diferentes lugares y esto será principio de dolores. En Lucas 21, 25 al 28 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que se nos menciona pestes, pero se nos menciona que habrá señales en el cielo y habrá señales en la tierra. Las señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, etcétera, etcétera, ya son señales que las hemos visto ocurrir en las últimas décadas, en los últimos años, pero también dice que en la tierra habrá angustia de la gente, estarán confundidos, sus corazones van a desfallecer por el temor y por la expectación de las cosas que están viendo que van a venir. Así que miren ustedes nomás cómo está la gente, miren los noticieros de los diferentes países del mundo y vamos a ver la gente en las calles confundidas, la gente en sus apartamentos, en sus casas, en cuarentena, encerrados, confinados, con mucha desesperanza, no saben qué va a pasar de sus vidas. La gente con hijos pequeños piensan en ellos y dicen, el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos, gente más mayor como yo, cuando veo a mis nietos, digo, el mundo que les vamos a dejar a mis nietos cuando mi esposa y yo ya no estemos aquí. Me preocupa mucho el mundo en el que van a vivir mis nietos, con tanta confusión, porque ahora los científicos dicen que esta plaga va a irse, pero va a volver, va a irse y va a volver, y posiblemente se quede para siempre con nosotros. Y entonces, cuando veamos estas cosas ocurrir, dice que vamos a ver también al Hijo del Hombre que viene en las nubes por cada uno de nosotros. Lo que los medios de comunicación difunden, estos trágicos sucesos, estas vistas que estamos viendo de doctores inclusive muriendo, de enfermeras muriendo, de la gente mayor muriendo, de las personas aquí, inclusive en Ecuador, la gente muriéndose en las calles, increíble, ¿verdad? Nos tiene que hacer pensar, nos tiene que ayudar, nos tiene que motivar a cambiar el rumbo de nuestro corazón, el rumbo correcto, que es el de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Estas cosas que la Biblia nos enseña se han cumplido, se están cumpliendo, y hasta cuando el Señor tenga planeado volver y llevarse a su iglesia, hasta que Él venga por su iglesia, seguirán ocurriendo. Hermanos, mucha gente no le interesa las profecías bíblicas. En primer lugar, la gente que no conoce a Dios, pues ni modo, es algo que aceptamos, que no se interesan por las profecías bíblicas, ni se interesan por Dios, que se van a interesar por las cosas que Dios profetizó. Pero lo que sí me duele y me llama poderosamente la atención es que dentro de las iglesias, a muchos pastores inclusive no les interesan las profecías bíblicas. Lo que les interesa es el aquí y el ahora. A muchos cristianos alrededor del mundo no les interesan las profecías bíblicas. ¿Y sabes qué? Te voy a decir por qué nos debe interesar las profecías bíblicas. Porque los acontecimientos que la Biblia profetiza que van a ocurrir en la tierra nos van a afectar, así como esta peste, como esta epidemia está afectando nuestras vidas. Muchos de los que me ven tienen un familiar que está contagiado o tal vez ha muerto con este virus. Muchos de ustedes que me ven han perdido sus empleos y tal vez no los puedan recuperar cuando pase esta pandemia. Sí, han perdido sus empleos a consecuencia de este coronavirus, de esta situación crítica de salud en la que vivimos. Así que necesitamos seriamente interesarnos en las profecías bíblicas, porque los eventos que la Biblia nos dice que van a ocurrir
han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán. Seguirá pasando, seguirá cumpliéndose lo que Dios prometió en su palabra. Entonces nosotros debemos interesarnos. El Señor es el que inspiró a los santos hombres de Dios a hablarnos proféticamente. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Déjeme un par de minutos o menos hablar sobre esto. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la palabra de Dios. No es las profecías de Nostradamus, no es las profecías de esta vidente o de aquel otro vidente. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Y dice, ¿qué debemos hacer con esa palabra profética? Dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Número 2, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la palabra profética con seriedad, estudiar la palabra profética, pedir a tus pastores: pastor, háblanos sobre la palabra profética del Señor, háblanos sobre las profecías bíblicas, porque este es un tema relegado al segundo, tercer, cuarto plano, en quinto lugar, sexto lugar de importancia en las enseñanzas, en las predicaciones de las iglesias, en las diferentes denominaciones cristianas. La gente conoce de la primera venida de Cristo, pero no sabe que el Señor Jesús va a volver por segunda vez. Recuerdo en una oportunidad hace años, estábamos en una reunión familiar, mi esposa y yo con unos amigos, ¿verdad? Con bastantes miembros de la familia en la casa de estos amigos. Y empecé yo a hablar, me dijeron, pues como eres pastor, háblanos sobre algo de la Biblia. Yo les comencé a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Y me acuerdo de un joven ahí, no me acuerdo cuántos años tendría, pero era bastante joven, tal vez menos de 20 años, tendría menos de 20 años, cuando de repente comenzó a llorar. Y comenzó a llorar que yo me asusté, porque como con desesperación lloraba el jovencito. Y entonces la mamá se le acerca asustada, yo también me acerqué un poco a él asustado, porque dijimos, ¿qué le está pasando? ¿Un ataque del corazón o qué le está pasando? Y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y él dijo, es que yo nunca sabía que Jesús iba a venir por segunda vez. Dios mío, cómo me enterneció en ese momento esas palabras mi corazón. Y cómo me asombró y cómo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con televisiones, con internet, con tabletas, con laptops, con teléfonos inteligentes, con tanto conocimiento, con Google, hay información de más? ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI, aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, hayan jovencitos de menos de 20 años que nunca han escuchado que Cristo viene por segunda vez? Tienen crucifijos, tienen a un Cristo crucificado, una estampa, una imagen, y la gente sabe que Cristo vino y que murió y que nació. Lo celebramos en la Navidad, celebramos la Semana Santa, y todo el mundo sabe que Cristo vino por la primera vez. Pero no todo el mundo sabe que Él volverá por segunda vez y que esta es una señal de su segunda venida. Las pandemias, hay que hablarle a la gente, hay que decirle. ¿Tú sabes qué significa en la Biblia pandemia? Significa que es una señal que Cristo viene. Cristo dijo que cuando Él iba a venir, estas cosas iban a ocurrir, este tipo de enfermedades infecciosas, este tipo de virus iban a aparecer, que iba a matar mucha gente, que millones iban a contagiar. Estas cosas son señal segura que Él viene y que viene pronto. Eso es lo que el mundo necesita saber. La gente va a llorar cuando se enteren que Cristo viene por segunda vez. La gente se va a enojar y van a decir, ¿por qué no me enseñaron esto antes? ¿Por qué no me dijeron antes que Cristo venía por segunda vez? No lo hablamos
no lo enseñamos. Los cristianos nos estamos engordando en nuestras iglesias con enseñanza, nos estamos engordando espiritualmente con tanta buena comida espiritual que nos dan desde nuestros púlpitos. Pero hay una comida que no se nos está suministrando. Hay un alimento espiritual que no se nos está dando, que no se nos está sirviendo, porque no se nos está preparando, porque no hay una motivación correcta en el corazón para que se nos dé este alimento sólido que necesitamos, este alimento que va a ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune espiritualmente, para que cuando venga el diablo con sus tentaciones, nosotros podamos resistir y así podamos estar firmes hasta el día en que Cristo venga. Pero necesitamos saber, necesitamos comer esta enseñanza, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay que estar atentos. Significa ponerle tu atención, ponerle tu interés a esta palabra. Y en tercer lugar, dice que porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La gente vive en oscuridad. Oscuridad es sinónimo de ignorancia. La gente ignora que Cristo viene por segunda vez. Viven en oscuridad, pero cuando se les enseña la profecía bíblica, es como una antorcha que alumbra esa oscuridad. La oscuridad de la ignorancia huye ante la enseñanza de la palabra profética del Señor. Hermanos queridos, Dios nos está alertando. Con esta pandemia, Dios nos está alertando. ¿Se acuerdan que yo les compartí en la serie pasada las señales de la medianoche? Y les dije que cuando Cristo venga, la Biblia nos enseña en varios pasajes que se tocarán las trompetas. Trompetas avisándonos que Cristo viene. Esta es una de las trompetas. Esta señal es una de las trompetas que nos está alertando y que nos dice: atención, atención, Cristo está pronto por venir. Preparen sus corazones, preparen sus pasaportes, prepárense, porque pronto sale el tren, pronto sale el avión que les va a conducir al reino de los cielos. Queridos hermanos, no es juego, esto no es broma, esto es muy serio, para no tomarle la atención debida. Aquí la palabra del Señor dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Haces bien en estar atentos. Así que, mis queridos hermanos, no dejes pasar este momento sin que le hables. No dejes pasar esta crisis mundial sin que le hables a tu familia, a tus padres, a tu esposo, esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus yernos, a tus nueras, a tus tíos y tías, y primos y primas, y cuñados y cuñadas, y a tus vecinos y a tus vecinas. Háblale a tu jefe en el trabajo, a tus compañeros en el trabajo. Si estás estudiando, tus compañeros en la universidad, en la escuela, en la clase de inglés, donde estés, háblale a todas las personas que puedan. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y cómo sabes que Cristo viene? Porque esta es una señal del coronavirus. En este momento la gente está más sensible que nunca para escuchar la palabra del Señor. Por favor, invito a todos los hermanos de las iglesias, miembros de iglesias que me ves a través de este medio, háblale a tu pastor que enseñe sobre profecía. Y número 2, háblale tú a la gente que Cristo viene pronto. Enséñale a la gente. Y dices: pastor, yo no sé mucho de esto. Estudia. Hay mucha información. Tú solo necesitas saber lo básico de la profecía bíblica para hablar. Con todo lo que he estado enseñando de profecías bíblicas los meses pasados, tienes suficiente información bíblica para que puedas compartir con otras personas. Número 2, la Biblia me dice que el coronavirus no solo es una señal de la segunda venida de Cristo. El coronavirus, la pandemia actual, la Biblia me enseña que es un juicio de Dios al mundo. La Biblia me enseña que el coronavirus es un juicio de Dios contra el mundo. Me da mucho pesar
de ver pastores muy afamados, o sea, muy famosos, con muchos recursos. Y cuando hablo recursos no solamente económicos, sino recursos académicos, con muchos recursos, con capacidades de estudiar y de informarse bien. Y escuché a unos que estaban hablando en los medios de comunicación y decían: no espiritualicemos el coronavirus, no espiritualicemos esta pandemia. Esto es algo natural, esto siempre ha pasado, toda la vida ha ocurrido. Y yo digo: Dios mío, tienes un medio de comunicación que alcanzas a millones de personas y tú estás diciendo en ese medio de comunicación con un alcance de millones de personas que esto no es un juicio de Dios. Les estás diciendo a la gente que lo tome con calma y que lo tome con simpleza. Por favor, ahora cuando entremos en la palabra nos vamos a dar cuenta. Dije: Dios mío, yo no tengo un alcance de millones de personas como ellos tienen, pero pensé, yo tengo que hablar y desarrollar una enseñanza sobre este coronavirus y darle a mi familia, darle a mis hermanos, darle a las personas que yo amo, a las personas con quienes estoy en contacto con ustedes a través de este medio, y decirles lo que la Biblia a mí me enseña sobre este tema, sobre el coronavirus. Y que digan que esto es algo natural y todavía insistir diciendo: no espiritualicen esto. Oiga, esto no lo espiritualizamos, esto ya está espiritualizado en la palabra del Señor. Yo no tengo que espiritualizar nada, yo simplemente tengo que abrir la Biblia y voy a encontrar que las pandemias, todas las pandemias que la Biblia me enseña, que ocurrieron en la Biblia, desde tiempos ancestrales, desde tiempos del Antiguo Testamento, tiempos del Nuevo Testamento, son y siempre fueron juicios divinos, fueron juicios de Dios para su pueblo, juicios de Dios para la tierra, a causa de su pecado, a causa del alejamiento de Él, a causa de la depravación moral, a causa de que abandonaron y menospreciaron a Dios y se fueron tras sus baales, y se fueron tras sus dioses, se fueron tras sus ídolos, se fueron tras sus propias concupiscencias, se fueron siguiendo sus propios caminos y dejaron los caminos del Señor. Y Dios en amor les enviaba una advertencia en forma de una enfermedad, en forma de un juicio que muchas veces ellos mismos habían adquirido. De hecho, muchos de los juicios pandémicos, muchos de los juicios que tienen que ver con virus, son juicios que el mismo hombre cosecha lo que ha sembrado, como el virus, la pandemia del SIDA, que ahora muy poca gente habla de eso, pero sigue matando millones de personas cada año en diferentes países del mundo. Pero ya el mundo se ha aplacado, ya no quiere hablar, pero esa pandemia continúa contagiando millones y matando millones de personas cada año. Y se supone, hay muchas razones, hay muchas evidencias de que este virus fue una mutación entre monos y personas, cuando tuvieron sexo personas con monos, seres humanos con animales, en esa unión, ¿verdad? Hubo transferencia de líquidos, hubo transferencia de estos virus, y mutó este virus del animal en el hombre a lo que llamamos ahora el SIDA. Así que muchos de estos juicios no son juicios porque Dios se le daba la gana de decir: pues se alejaron de mí, les voy a mandar este juicio, sino que muchos de estos juicios el hombre mismo, como resultado de su depravación, lo ha cosechado. Así que es un juicio de Dios. Miremos, en primer lugar, antes de pasar a los juicios, miremos por qué Dios manda estos juicios. Hermanos queridos, miremos rápidamente el pecado de la humanidad, el orgullo y la vanidad. Le digo, estamos viviendo en un tiempo donde el hombre es más orgulloso y vanidoso que en ningún otro tiempo de la historia.
Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha riqueza material, donde hay mucha comida, donde ha bajado el nivel de mortalidad en los seres humanos. Los seres humanos cada día tienen más acceso a todas las cosas buenas de la vida, como ropa, accesorios, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, buenas entre comillas, ¿verdad? Buenas para lo que el mundo le llama bueno. Tienen acceso a muchas cosas. Aún en los países más pobres la gente puede tener ahora con relativa facilidad más comida, más bienestar y más tecnología, ¿verdad? Y el hombre, al tener más, generalmente tenemos la tendencia a sentirnos invencibles, a sentirnos que nosotros, por nosotros mismos, lo hemos conseguido. Tenemos la tendencia a sentirnos autosuficientes, por lo tanto, ya no necesitamos de Dios. ¿Quién crees que busca más a Dios? ¿La gente con dinero o la gente sin dinero? ¿La gente con fortuna o los desafortunados? Te voy a decir que la gente que tiene menos es la que más busca a Dios. Porque la gente que tiene más es la tendencia natural en el ser humano de sentirse autosuficiente. Y te lo digo por experiencia, porque yo vengo de una familia muy pobre. Y me acuerdo, en la pobreza, uno busca a Dios en llanto, en ayuno, en clamor. Y si tienes hambre, peor. Buscas a Dios con hambre. No solo con hambre para satisfacer tu estómago, sino con hambre espiritual. Porque hay una conexión entre el hambre material y el hambre espiritual. Y una te motiva a la otra. Y tú buscas con hambre espiritual a Dios. Pero cuando vienen los buenos tiempos, ya la barriguita está grandecita. Y manejamos mejores carros. Y usamos mejores ropas. Y vivimos en mejores techos. Y viajamos en mejores maneras de viajar, ¿verdad? En primera clase, clase ejecutiva, y ya conocemos mundo, y ya conocemos aquí y allá. Es natural que aún creyentes, pastores consagrados, mientras más tenemos, menos. Es la tendencia humana, es la carne. En este tiempo donde hay más abundancia en el mundo, Dios envió una pandemia y nos quitó no solo la salud, nos ha quitado los empleos, nos ha quitado el dinero, nos ha quitado los viajes. Ya no hay aviones que salgan, ya no hay trenes, ya no hay barcos, ya no hay carros. Los carros se quedaron parados ahí en el parking y ahí están. Aunque tengamos dinero, ya no podemos hacer mucho con ese dinero. Dios nos está reprendiendo, Dios nos está llamando la atención, trayéndonos a juicio, nos está diciendo: estás mal, estás equivocado, estás en pecado, estás moralmente desviado, te has alejado de mí, estás viviendo en tus propias envidias, en tus propios caminos, en tu propio orgullo, en tu propia vanidad. Cada vez quieres más y más y más de las cosas materiales, pero cada vez quieres menos de mí. Mientras más te doy materialmente, menos de mí quieres. Entonces te quito lo material para que me quieras más a mí. Esto es lo que significa la pandemia, queridos hermanos. Es un juicio de Dios para el mundo, incluyendo la iglesia. La iglesia no estamos exentos, no estamos libres. Y la iglesia somos los primeros. La Biblia dice que cuando Dios comienza a hacer el juicio, dice que Él hace juicio primero por su casa. El juicio comienza por la casa de Dios. Así que ahí estamos metidos en este juicio. En esta palabrita estamos metidos todos. Todos, absolutamente todos. Hermano, quiero decirte una cosa en este momento. Que el hombre más santo, el hombre más consagrado, es un hombre pecador. Es un hombre que necesita a Dios. Es un hombre que necesita orar. Es un hombre que necesita depender de Dios. Por eso la Biblia dice: si los juicios comienzan por la casa de Dios y Dios hace juicio a los suyos, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¡Wow!
¿En dónde terminará? Si Dios nos manda juicio a nosotros, ¿en dónde terminarán aquellos que no conocen a Dios? La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, hasta con vestidos largos y cabellos largos, sin maquillaje y sin nada. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán la eficacia de la piedad. Parecerán piadosos, pero realmente están viviendo en contra de la piedad. Y dice la Biblia, a esto evita, no te juntes con ellos. Y dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto. Todo este pasaje que leí comienza así. Quiero enfatizarlo, también debes saber esto. Sí, oiga, escucha lo que dice Pablo a Timoteo. Tienes que saber esto, debes. Es una deuda, debes de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y comienza a enumerar los pecadores peligrosos, los pecados peligrosos, en todas estas áreas en las cuales nos podemos desviar, cualquiera nos podemos desviar, cualquier persona. Por eso hace un momento comencé esta idea diciéndoles que el hombre más santo de Dios es vulnerable al pecado. El hombre más santo de Dios, somos pecadores realmente. El orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, el materialismo en el que estamos viviendo. Es increíble el alejamiento de Dios, la liviandad y la permisividad en el nombre de la libertad y de la democracia. Hoy en día, en nombre de la religión, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, se mata gente, se asesina, se hacen guerras, se venden armas, se trafica esto y se trafica aquello. En nombre de la libertad, en nombre de la religión, en nombre de la democracia, en nombre de esto y en nombre de aquello, se hace y se deshace. El abandono y el menosprecio de Dios. Hoy en día, la gente se burla de todo mundo. Mire usted en las redes sociales, se burlan y menosprecian a todo el mundo, a las autoridades, menosprecian a los amigos, menosprecian a este y aquel, y menosprecian y menosprecian y menosprecian, incluyendo a Dios. Ese menosprecio que la gente tiene a Dios, ese menosprecio que la gente tiene por la esposa de Dios. ¿Ustedes saben quién es la esposa de Dios? La esposa de Dios es la iglesia. Tú no puedes decir que amas a Dios, pero que no te gusta la iglesia. ¿Por qué? Porque es como cuando tú conoces a alguien y le dices, me da mucho gusto de conocerlo, pero no me da gusto de conocer a tu esposa. ¡Oh, qué alegría verlo en persona! Siempre había deseado verlo en persona. Y mira, aquí está mi esposa. No, a ella no me interesa conocerla, es más, me desagrada. Me parece mala, fea. Esto es lo que vive la gente. La gente, quizás, el mínimo de gente que tiene algún tipo de aprecio por Dios, pero menosprecia a su esposa. Si tú menosprecias a la esposa de alguien, estás menospreciando a ese alguien. Y hay gente rebelde, que es la mayoría de la gente en el mundo, que se han rebelado en contra de Dios, le ha dado la espalda y tiene un corazón amargado y rebelde, y lo expresan no solamente con palabras, porque yo he hablado con algunas personas que hasta lo expresan con el rostro, ese rencor, esa rebeldía, ese odio a Dios. No sé por qué lo tienen, en algunos casos lo sé, en otros no lo sé, pero hay razones, ellos tienen sus razones,
pero no significa que por tener razones para odiar y para rebelarse en contra de Dios lo tiene que hacer, porque hay más razones, más que suficientes para amar a Dios que para rebelarnos en contra de Dios. Cada día nos levantamos vivos, cada día el Señor nos da salud, cada día que Él nos da la vida significa que Él está creyendo en Dios y por eso nos da una nueva oportunidad de vida para que hoy lo hagamos mejor que ayer. Y si mañana nos da la oportunidad de vivir, entonces Dios nos está diciendo: te doy este día para que hoy vivas mejor que el día de hoy, que mañana sería ayer. Hay más razones para venerar a Dios, hay más razones para orar, hay más razones para buscarlo con todo nuestro corazón. Así que vuelvo a 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y dice: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y no quiero andar en esto porque creo que este pasaje es tan rico para enseñar, tan rico en enseñanza, que debería compartirlo en otro momento. Tal vez hacer una o dos enseñanzas solo de este pasaje para entender todas las características de los hombres en este último tiempo. Porque, por ejemplo, desobediente a los padres sabemos que es, ingratos sabemos que es, pero cuando entendemos, cuando dice, por ejemplo, amadores de sí mismos, ¿qué cosa es? Implacables o sin afecto natural o intemperantes. ¿Qué significa intemperantes? Impetuosos, infatuados, traidores sabemos que es. Amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios sabemos, pero algunas cosas no entendemos y sería bueno en algún momento, ¿verdad? Pero déjeme seguir para que termine hoy por lo menos con el número 2. Es un juicio de Dios al mundo. Y me tomo mi tiempo porque es necesario para mí es necesario tomarme el tiempo para enseñar estas cosas. Si yo les enseño y solamente les digo ahí cualquier cosita, no sé, yo siento que no estoy cumpliendo con mi rol, con mi función de pastor, de maestro de la palabra de Dios. No estoy cumpliendo con ustedes. Estaría en deuda. Aún cuando me esfuerzo por darle lo más que yo pueda darles, muchas veces me siento que todavía estoy incumpliendo con ustedes. Así que me tomo mi tiempo para poder enseñarles los versículos de la palabra. Entonces, las enfermedades pueden ser causadas por pecado, nos enseña la Biblia. En Juan 5:14, cuando el Señor sanó a este hombre que había estado paralítico por 38 años al lado del estanque de Betesda, el Señor le dijo, después que le halló en el templo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ok, este es un pasaje que yo lo he leído, sin exagerar, docenas de veces. Docenas de veces. No sé si cientos, pero docenas de veces por lo menos. Y dice que Jesús le dijo: mira, has sido sanado, pero por favor no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: la enfermedad que tenías era producto de tus pecados. Por eso, ahora que yo he tenido misericordia de ti y he arrancado tu enfermedad, la he sacado de raíz de tu cuerpo, después de 38 años de estar paralítico, ahora te animo, ahora te invito, ahora te pido, ya no peques más, porque si sigues pecando te va a venir una cosa peor. O sea, si por haber pecado te vino esto, si vuelves a pecar te va a venir entonces algo peor que tu condición postrera va a ser peor que la primera. Así que Jesús dejó claro que hay enfermedades que son producto de pecado o son causadas por el pecado. Así que esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19, definitivamente para mí y para muchas personas que conocen las Sagradas Escrituras bien, saben que no es que estamos espiritualizando esto, sino que estamos alineados con la palabra de Dios y estamos enseñando lo que la Biblia dice. Hay enfermedades que son causadas por el pecado de las personas. El mundo, hermanos, yo desde hace años le vengo diciendo a mi esposa, este mundo no es mi hogar. Dios mío, tengo 61 años, yo he visto el mundo cuando yo tenía 10. He visto el mundo cuando tenía 20, el mundo cuando yo tenía 30 y 40. Ahora estoy viendo el mundo como es en mis 60. Yo he visto evolucionar este mundo de bien a mal. Hoy estamos, hermanos, más que mal.
No quiero ser un profeta de mal agüero, no quiero ser un profeta negativo, pero es que no se puede ser negativo ante la realidad en la que vivimos. Es más, usted debe haber escuchado esa expresión que dice que muchas veces la realidad supera la ficción. Yo le voy a decir que la realidad en que tú y yo vivimos en este mundo supera lo que la Biblia nos enseña de cómo será el carácter malo, negativo de los seres humanos en los últimos tiempos. Así que, definitivamente, me estoy acercando cada vez más, voy viendo en la Biblia que sí, las enfermedades pueden ser juicios de Dios. Mira, rápidamente, en los minutos que me quedan, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo las plagas o pandemias eran juicios de Dios. Primero, las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Que está en Éxodo, capítulo 7 al 11. Ahí vemos que Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Él endureció su corazón. Y por la dureza de su corazón, el Señor tuvo que enviar plagas. Tuvo que enviar plagas, y en total fueron 10 plagas. El dolor era insoportable causada por las plagas a todo el imperio egipcio, pero sin embargo no suavizaba el corazón de Faraón. Así está la humanidad hoy en día. Yo he pensado, pues la humanidad va a ser mejor. Mucha gente pone cosas, pensamientos, deseos en sus redes sociales, dicen, espero que el mundo sea mejor después de esta pandemia, hagamos lo mejor después de esta pandemia. Pero yo vi aquí, apenas el gobernador dijo que en la Florida se abría parcialmente las playas, el alcalde dijo se abría parcialmente la playa, las playas otra vez se llenaron. Ahora las playas no están malas, el que la gente quiera pasar buen tiempo en la playa tomando el sol, bañándose en el agua no está mal, sino es la desobediencia, es que se abrió parcialmente. Y si ustedes hubieran visto la fila de millas y millas y millas de personas que estaban en sus carros jalando sus botes, ¿verdad? Para como se abrió el primer día que se abrieron las playas, todo el mundo quería ir en sus botes, ¿verdad? ¿Por qué la gente, en lugar de buscar eso que no es nocivo, pero mi punto es, ¿por qué en lugar de buscar eso en un día de fin de semana, en un día domingo, ¿por qué no llenan los templos? ¿Por qué no llenan las iglesias con sus carros? ¿Por qué no llenan las iglesias con sus familias? ¿Por qué no llevan a la esposa, a los hijos? ¿Por qué no van en familia a las iglesias como veo que van a una playa, como veo que van al mar con sus botes? ¿Verdad? Así estaba el hombre endurecido, el hombre rebelde. Los egipcios estaban rebeldes, blasfemando en contra del pueblo de Israel, blasfemando en contra de Dios, hasta que vinieron cada vez plagas más fuertes, que aún hasta el final, él estaba tan endurecido en su corazón que persiguió al pueblo de Israel. Mucha gente me dice, pastor, creo que cuando se termine esta plaga, esta pandemia, el mundo va a estar mejor. Yo no creo que el mundo va a estar mejor. El mundo en este momento lo veo que está como una persona hambrienta, que está amordazada, que está en un lugar sentado y atado por muchos días, por muchas semanas, por varios meses, y que apenas se le dé la libertad va a correr a comer, va a correr a beber, va a correr a hacer todo lo que no pudo hacer durante los días de cuarentena. Y por eso las autoridades están tratando de abrir los países de a poco, porque ellos conocen la naturaleza humana también y saben que la gente va a ir, se va a desmandar realmente. Imagínense con todas las protestas que hemos visto, masivas protestas, sin máscaras, ¿verdad? Y está bien que protesten, pero manteniendo el orden, la disciplina y las reglas de salud que se nos ha pedido que cumplamos para no contagiar más. Esas personas no están pensando en sus padres, no están pensando en sus abuelos, en sus tíos que son ancianos, que tienen alguna enfermedad crónica,
en diferentes áreas de su cuerpo y que son los más vulnerables. Ellos se han ido ahí, la mayoría jóvenes, se infectan, luego van a sus casas. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que se han infectado con el coronavirus no se han infectado en el supermercado, no se han infectado en el gimnasio, no se han infectado en el bus, en los medios de transporte o en las calles, se han infectado en sus casas, porque sus hijos jóvenes, los nietos jóvenes, infectados, asintomáticos, o sea, sin síntomas, han venido a visitar a sus padres, han venido a visitar a sus abuelos y ahí los han contagiado. La mayor parte del mundo que se ha contagiado con el coronavirus, la mayor parte de las personas que han muerto por coronavirus han muerto porque se contagiaron por sus familiares íntimos, cercanos y en sus propios hogares, en sus propias casas. Pero hoy en día nos damos cuenta que el mundo está así, amordazado, sentado, atado, esperando solamente que se le dé la libertad para desmandarse. Otra vez las 10 plagas de Egipto. Y el gobernador André Como de Nueva York me hizo acordar a Faraón, con esa soberbia que tenía Faraón, que no quería dejar al pueblo de Israel. Con esa misma soberbia lo miré en televisión cuando dijo que la fe no, porque los números comenzaron a bajar de contagiados en un momento y de fallecidos, y dijo, esto no lo ha hecho Dios, no lo ha hecho la fe, no lo ha hecho el destino, esto lo hemos hecho nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, nosotros lo hemos hecho. Dios mío, por eso digo, ¿tú crees que la humanidad va a ser mejor después de este juicio? Tal vez por unos días, como el niño malcriado que se lo regaña y está por un ratito allí, tranquilo, pero después se olvida y vuelve a hacer lo mismo y vuelve a ser peor. Lamentablemente, esa es la naturaleza humana. Así es como funciona la psicología humana. Y es por eso que Dios nos tiene que dar recordatorios, nos tiene que mandar juicios. Las 10 plagas de Egipto, las plagas que los filisteos tuvieron en 5 ciudades, me parece, porque ellos en una pelea con Israel los vencieron y tomaron el arca del pacto. Y la Biblia dice en 1 Samuel 5:6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los filisteos en esta ciudad específica, y fueron otras ciudades donde se llevó el arca, a donde cuando los filisteos tuvieron guerra con Israel, Israel perdió. Ellos aprovecharon de que perdieron, entonces los filisteos se llevaron el arca del pacto. Y por haber tenido el arca del pacto, el Señor les mandó juicio de tumores, plagas. En el versículo 9 de 1 Samuel 5 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Versículos 11 y 12 dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores. Así que aquí vemos cómo los filisteos estaban llenos de plagas por haber hecho esto. En 2 Samuel capítulo 24 vemos la plaga durante el tiempo que gobernó David. Hizo un censo que no debería haber hecho el censo, pecó en contra de Dios. Y la Biblia dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Entonces le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Que huyas 3 meses delante de tus enemigos, o sea, guerra, y que ellos te persigan? ¿O que tengas 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, dijo el profeta Gad. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bérseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. Queridos hermanos, y en Apocalipsis encontramos que antes que Cristo venga, muy previamente a que Cristo venga, el Señor mandará 7 plagas. Ahí está en el libro de Apocalipsis, que no tengo tiempo hoy para hablar sobre eso, y también no solo el tiempo, sino que lo único que
mi enfoque y mi propósito hoy es enseñarles que la Biblia dice que las plagas son juicios de Dios. Cada vez que yo encuentro una plaga en la Biblia, encuentro que es el producto de un juicio de Dios a un pueblo determinado. Y esta plaga ha sido enviado por Dios a un pueblo determinado. ¿Cuál es ese pueblo? Todo el mundo. Porque todo el mundo nos hemos desviado, dice la Biblia, a una nos hemos desviado. Y nos hemos equivocado el rumbo de nuestros caminos. Acércate a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a ti. Te dije al principio de esta enseñanza, toma una decisión. Puedes escapar del juicio de Dios. Podemos escapar de los juicios de Dios, como se escapó Lot del juicio que Dios envió a Sodoma y a Gomorra. Podemos escapar de los juicios de Dios. Solamente hay que tomar una decisión. Cristo viene pronto. Maranata. Dios quiere darte shalom, quiere darte paz. Quiere que esté en paz con Él. Como se dice en algunos países, a paz y salvo. Toma una decisión en tu vida. No lo dejes para después. Y quiero aprovechar este momento, si lo quieres tomar ahora. Por favor, repite esta oración. No porque lo repitas, en la repetición no es que haya una dinámica mágica y te va a cambiar de vida, no. Es que solamente te doy una herramienta para que la uses. Y esta herramienta en su uso te está acercando y llevando a Dios. Haz esta oración, toma esta decisión. No lo dejes para otro momento. Cierra tus ojos y di esta oración. Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aunque sea, ten misericordia de mí y hazme como uno de tus empleados. Señor, reconozco que soy un pecador y que te necesito. No puedo ser más autosuficiente. Señor, inclino mi corazón a ti y te pido misericordia. Perdona y limpia todos mis pecados. Señor, te doy muchas gracias porque creo que perdonas mis pecados. Creo que tienes misericordia de mí. Creo que tu Hijo Jesús ha muerto en mi lugar y que me miras ahora a través de Él. Gracias, Señor, por la nueva vida que me das a partir de este mismo segundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si no tienes una iglesia donde ir todavía, mantente en contacto con nosotros y donde quiera que vivas te podemos ayudar a conseguir una buena iglesia donde tú puedas ir y compartir con ellos, asistir con ellos. Un abrazo bien fuerte. Acuérdense de mantener su distancia. Manténganse en casa, todavía el tiempo es peligroso. Maranata, Cristo viene. Paz. Shalom. Dios les bendiga.